Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi compañera Joana de la Cruz. ¿Cómo estás, Joana? Hola, Ivonne, auditorio, pues muy feliz de estar aquí compartiendo esta hora de programa con todas y con todos ustedes. Tenemos información, ya saben, información pues relevante que afecta lamentablemente a la mitad de la población, que somos las mujeres en este país, un país violento, machista, pero pues bueno, las noticias hay que reflexionarlas y analizarlas. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Recuerden que estamos recibiendo sus mensajes, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Matices y también las de CIMAC Radio. Si te parece, comenzamos. Matices. Rosalinda Ábalos, una exagente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que ha sido violentada y agredida por un sistema de justicia que se encuentra pues en manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo inició en 2020 como policía de investigación en un rondín que realizaba por el robo de llantas a varios vehículos. Decide seguir una camioneta blanca. Al detenerla, observa a varios compañeros de la misma fiscalía. Es ahí donde se destapa una red que se relacionaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Continúa con la investigación en lo que ella denomina el cártel ministerial, en donde se da cuenta de las alianzas existentes entre fiscalía y el crimen organizado. La amenazan y lamentablemente cumplen. El 11 de noviembre de 2020 recibe una llamada de su hija y le dice que balacearon la casa. Cuando Rosalinda llega, encuentra sin vida a su hijo Carlos y a su hija Daniela. Ellos están dentro de su vehículo con múltiples disparos. Su otra hija, Yajaira, quien la llamó, estaba herida, pero sobrevivió el ataque que fue perpetrado por sicarios y por los mismos policías estatales. Al parecer, hay 21 implicados por el momento, pero solo hay 9 detenidos y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún juicio en contra de ellos. Ella decide continuar con esta lucha. En 2024 se entera que Sabas, Santiago y Piña se postularía como juez y decide irrumpir en el Congreso de San Luis Potosí, en donde exige que no lo tomen en cuenta porque tiene nexos con el crimen organizado y fue uno de los criminales que mandaron a matar a sus hijos. Por favor, que no quede esa persona. Mató a mis 2 hijos. Yo soy policía de investigación y por hacer bien mi trabajo, él participó. Incluso hace días detuvieron a un objetivo criminal del Cártel Jalisco en Agualulco y él se presentó como abogado defensor. Imagínense, tengo datos, pruebas de que él pertenece a ese cártel y era parte del cártel de la ministerial. El comité de selección lo descartó del proceso tras confirmarse que no cumplía con los requisitos constitucionales. En marzo de 2025, Sabas, Santiago y Piña interpuso una denuncia en contra de Rosalinda Ábalos por abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública. Rosalinda asegura que los testigos de Sabas, Santiago
y Piña forman parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos se encuentra Artemio N., apodado como el Memo e identificado como presunto jefe de este cártel Jalisco Nueva Generación, así como la esposa de uno de los imputados por el homicidio de sus hijos. De lo preocupante es que sus testigos son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ese es el mensaje explícito de esa denuncia. Mira quién tengo de testigos. Mira con quién estoy. No estás luchando contra un civil, contra una persona normal. Estás luchando contra un sistema. Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía Estatal solo le otorgó como medida cautelar patrullajes en el exterior de su domicilio. Para Ábalos y pues su defensa, esta acción es insuficiente frente pues al nivel de riesgo que ella está enfrentando. Actualmente se encuentra bajo resguardo en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde recibe acompañamiento legal. Sin embargo, insiste en que ni las autoridades estatales ni las federales han atendido su caso de manera adecuada. El titular de la Secretaría General del Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, manifestó que Rosalinda contará con el respaldo y la atención del Ejecutivo Estatal para el resguardo de su integridad. Aún así, Rosalinda sigue siendo revictimizada por un Estado indolente, corrupto y cómplice con el crimen organizado. Rosalinda, una víctima que vive con miedo todo el tiempo y que ahora está denunciada por hacer su trabajo y no quedarse callada. El riesgo lo asumo como policía desde el momento que firmé el primer contrato, porque eso va implícito, el riesgo, pero no tu familia. Y es una realidad lamentable lo que le está sucediendo a esta mujer que simplemente estaba realizando su trabajo y que destapó toda esta red de corrupción en la que el gobierno, en este caso la Fiscalía del Estado de San Luis, estaba coludida con este cártel de Jalisco Nueva Generación y en la que sigue pagando o sigue teniendo esa culpa, porque en algunas entrevistas ella lo menciona. Está arrepentida de haber hecho su trabajo, de haber seguido con esta investigación, porque lamentablemente pues perdió a 2 de sus hijos, a su hijo Carlos y a su hija Daniela. Y de repente ella se pone a cuestionar, ¿no? ¿Por qué seguí y por qué continué? Pero la realidad es que fue muy valiente, fue heroica al poder hacer su trabajo, pero lamentablemente el sistema se la volteó y pues ahora está pues en medio de toda esta denuncia que le hace este personaje Piña, Sabás Santiago Piña, que pues obviamente por esta situación que ocurrió en 2024 al irle a decir en frente de todas las personas que se encontraban ese día en el Congreso de San Luis, pues que era un corrupto en frente de todos, ¿no? ¿Cómo ves, Ivonne, esta situación? A mí me preocupa mucho que tanta violencia pueda ejercerse contra una mujer a la vista de todos y con un sistema de justicia que avala, permite que grupos o criminales participen dentro de un, pues, supuestamente juicio o un proceso legal. Es realmente muy preocupante que este tipo de situaciones ocurran cuando estamos observando que pues lo que ella hizo es lo que se les pide a todas las ciudadanas y los ciudadanos que hagan, que es hacer una denuncia. Y ella, estando dentro del mismo organismo de seguridad, pudo acceder a, pues hay cosas que los ciudadanos, las ciudadanas no podemos hacer de forma cotidiana. Esto le da ventaja y al mismo tiempo la pone en un lugar todavía más peligroso porque las personas que estaban ejerciendo realizando estos delitos, pues son sus compañeros de trabajo, son sus jefes, son personas no solamente cercanas a ella, sino con quienes convivía. ¿Y a quién denuncias? O más bien, ¿con quién denuncias a estas personas si se suponen que son la autoridad?
Es muy preocupante que aun cuando se ha hecho visible y se ha hablado de este tema en múltiples foros, no se ha solucionado y ella sigue pues sometida a esta revictimización. Así es, han pasado 5 años en los que pues ella no ve la justicia. Inclusive hay entrevistas en las que ella dice que no pensó que sus propios compañeros, uno de ellos era este tipejo que le está denunciando, Saba, Santiago y Piña, y que decía, o sea, obviamente no me van a hacer nada porque son mis compañeros, o sea, ¿cómo van a actuar en contra de mí? Hasta que sucedió lamentablemente pues sí, ejecución que realizaron enfrente de su casa, en donde pues asesinan a dos a su hijo y a su hija, y que pues hasta la fecha ella sigue cargando con este dolor, esta injusticia que pues no han podido avanzar, no han podido solucionar, no le han podido dar un cierre con pues realizando algún juicio. Tienen a las personas que eran pues obviamente parte de este cártel y parte de policías que estaban a cargo pues obviamente de cuidar a la ciudadanía y que no lo hicieron, ¿no? Entonces, es lamentable que esté sucediendo esta situación y que o sea, que no la volteen a ver, que el gobierno mexicano siga haciendo oídos sordos, y que pues la sigan poniendo en riesgo, porque obviamente ella está lamentablemente en riesgo latente. Ella se la pasa revisando sus cámaras de seguridad cada vez que sale, y pues eso no es vida, ¿no? Eso no es vida. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. En el marco de la 80 Asamblea General de la ONU se celebró por primera vez una reunión paralela dedicada exclusivamente a erradicar el matrimonio infantil. El encuentro fue organizado por You Right for Children, una organización fundada en India por el abogado y activista Bhuman Ribhu, y reunió a líderes mundiales con el objetivo claro de lograr un mundo sin matrimonios infantiles para el año 2030. Durante el evento, Ribhu presentó la campaña global Un Mundo Sin Matrimonios Infantiles para 2030, destacando que en los últimos 3 años su organización ha evitado cerca de 400,000 matrimonios infantiles y rescatado a más de 75,000 niñas y niños de redes de trata en India. Señaló que el matrimonio infantil, el abuso y la violencia no solo son injusticias, sino también delitos, y agregó que la ley debe de aplicarse para proteger a la niñez y la impunidad debe de terminar. En el caso de México, pues también fue mencionado, y durante la reunión se dijo que a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido, 1 de cada 5 niñas mexicanas aún se casa antes de los 18 años. Esto según datos oficiales. Además, el país encabeza la lista de nacimientos infantiles entre las naciones de la OCDE. Por su parte, Kerry Kennedy, presidenta del RFK Human Rights, enfatizó que el matrimonio infantil persiste porque no se castiga, y es la impunidad el oxígeno que alimenta estos delitos, y el enjuiciamiento es el antídoto, afirmó. Cabe destacar que según la UNICEF, en 2023, el 65% de las niñas casadas menores de 18 años vivían en el sur de Asia y África subsahariana,
En India, gracias a campañas gubernamentales y de la sociedad civil, la prevalencia bajó el 24%, es decir, del 24% al 10% en apenas 4 años. También en el encuentro se recordó un informe del Banco Mundial y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Mujeres, publicado hace una década. Este advirtió que el matrimonio infantil podría costar miles de millones de dólares a los países en desarrollo para el 2030. También el estudio mostró que eliminar esta práctica aumentaría los ingresos de las mujeres, reduciría los partos prematuros y permitiría ahorros fiscales significativos. Cabe señalar que esta información, ¿no? El que se haya dado justamente esta reunión entre líderes mundiales es de suma importancia, porque al final de cuentas es verdad que países como México han legislado en contra del matrimonio infantil. Sin embargo, son prácticas, en el caso de México, que se justifican por usos y costumbres de algunos de los estados. Y es algo que es imperdonable, ¿no? Ya que si hay leyes, pues deberían de cumplirse. Y creo que es importante la labor que hace este abogado de la India, en la cual, ¿no? A través de estas campañas justamente que él ha realizado en su país, pues se ha demostrado que puede haber un avance significativo en cuanto a evitar estos matrimonios infantiles. Pues ahí queda, ¿no? El trabajo que también tendrá que hacer México para cumplir justamente con lo que ya está legislado. Este tema que Ale pone sobre la mesa, que es los matrimonios infantiles, es algo que nos pega directamente como país, porque en México hay legislaciones supuestamente para prohibirlos, pero se enfrenta a esto conocido, identificado como usos y costumbres, que terminan avalando este tipo de uniones y donde las mujeres son las menos favorecidas porque son las niñas las que pues obligan a casarse con adultos, la mayoría ya adultos mayores, y estas niñas obviamente son violadas, no están teniendo relaciones sexuales por placer, son violadas, terminan embarazadas, las convierten en niñas, madres, les borran completamente su derecho a la educación y a divertirse, a crecer sanamente, para convertirlas en unas niñas pues adultitas, ¿no? Que en realidad no están preparadas ni física ni emocionalmente para poder criar a una niña o un niño. Y bueno, lamentablemente las cifras de esto son pues muy preocupantes, sobre todo cuando se la naturalidad con la que ocurre de esta justificación de es que así es como se acostumbra en el pueblo, pues ya no sucede absolutamente nada y pues la niña es quien termina totalmente cargando con todas las responsabilidades. Sí es lamentable esta situación, este tema que, híjole, te revuelve el estómago. Alguna vez tuvimos pues una entrevista con la exdiputada Eufrosina que nos brindaba toda esta información en donde ella luchó y pues logró esta ley en la que pues sí, se condenaban este tipo de matrimonios porque no es posible, ¿no? Que puedan ser vendidas estas niñas pues al mejor postor y que obviamente se les quite todos estos derechos a los que deberíamos de tener todas las mujeres y que simplemente porque las ven como mercancías, sobre todo sus padres y por esta situación de usos y costumbres, tengan el valor de poder venderlas, ¿no? Híjole, esa entrevista que tuvimos con Eufrosina Cruz fue muy emotiva. La verdad es que a mí me llenó de mucho dolor el hecho de pensar en esas niñas que se tienen que, pues sí, ir a otro lugar
porque el hecho de que te vendan, el hecho de que vayan por ti a tu casa, de que tú te escondas debajo de las cobijas para poder tratar de huir de ese momento, y el momento en el que ella nos contaba cómo fue que ella salió de su casa para que no le sucediera lo mismo. Me partió el corazón. La verdad es que como madre de familia de una niña pues sí, de 12, 13 años, me parece que no podemos consentir no sé, ni cerrar los ojos y decir, pues es que no pasa, ¿no? No pasa en mi comunidad, no pasa en mi unidad, no pasa en mi municipio, no pasa, cuando sabemos que hay miles de niñas que son vendidas en toda la República Mexicana. Una situación denigrante en la que inclusive apenas vimos una lista que sacaba el gobierno de México, en donde decía, ¿no? Edad de la niña, 12 años, ¿no? Edad del esposo o del tipejo 50, 70, 60. O sea, niñitas de 7, 8, 10, 11, 12 años que obviamente las obligan a embarazarse, que pues obviamente sufren maltrato durante mucho tiempo y que las obligan a embarazarse y pues obviamente sus cuerpos no están, pues sí, no tienen esa posibilidad de tener un embarazo digno, un embarazo que llegue pues a un final feliz, ¿no? Inclusive apenas estábamos viendo un caso, no recuerdo, Ivonne, en dónde fue. No sé si fue en México, pero este caso de una ginecóloga que decía que le habían hablado para que revisara a una niñita de 12 años que había sido violada por bueno, por la pareja de su abuelita, y que había muchos objetores de conciencia para poderle aplicar un aborto digno a esta niña. Y fue lamentable, ¿no? Porque la están obligando a pues a maternar cuando ha sido violada, cuando ese producto que tiene en su cuerpo, ella lo estaba rechazando totalmente porque fue parte de una violación. Y pues obviamente todo lo que le conlleva el hecho de que su cuerpo tan pequeño y que todavía no está maduro, pues le lleva a complicaciones peores, ¿no? Y que todavía, a pesar de todo eso, a la doctora se le haya, pues como que acusado de que había ayudado a abortar a este feto que la verdad, pues impensable que pudiera estar en el cuerpo de esta niña, que pues simplemente le iba a causar dolor toda su vida. Sí, como parte de esta campaña que están lanzando Naciones Unidas, que se llama Just Right for Children, lleva como un mensaje muy claro que es el matrimonio infantil, el abuso y la violencia no solo son injusticias, son delitos. Y eso pues cambia completamente la perspectiva, ¿no? Aquí hay una persona que está cometiendo un delito y que debe de ser castigado. Ponen a México como el país con más matrimonios infantiles en el mundo, que ha disminuido, pero fíjate, la estadística que dan es, hace 10 años, 1 de cada 4 niñas era sometida a un matrimonio infantil. Hoy es 1 de cada 5 niños. En realidad no es mucho lo que ha cambiado. Ya han pasado 10 años y ya hay leyes en México que lo castigan, pero pues parecen como si fuera ley muerta, ¿no? Y bueno, en la campaña de Naciones Unidas me parece que está muy, muy adecuada en el sentido de que pone precisamente las palabras en la justa dimensión, ¿no? Al decir, dejen de normalizar lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de delitos cometidos por personas adultas sobre menores de edad. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate
con nosotras al 5535 084761. 5535 084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. A nivel internacional, pues el mundo está enfocado en todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza después de pues todos estos años en los que no se ha permitido que la alimentación y el combustible llegue de manera pues normal a este territorio que está siendo pues cerrado por parte de las fuerzas israelíes. Se organizó hace poco más de un mes una flotilla de ayuda, alrededor de más de 40 barcas formadas por 500 activistas, entre ellas Greta Thunberg, esta activista medioambiental reconocida por su papel a favor de pues las actividades relacionadas con cambio climático y también porque ha enfrentado fuertemente a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, hay mexicanos que participaron en esta incursión con la idea de romper el cerco que impone Israel y hacer llegar víveres a los palestinos. Pero fue interceptada, no es una sorpresa, era algo que ya se esperaba. Es la tercera flotilla que se lanza en esta última intifada de Israel contra Hamas ahí en Gaza y pues las tres han sido pues bloqueadas, ¿no? Se había tenido la esperanza de que por lo menos uno de los barcos había logrado pasar las aguas internacionales y adentrarse propiamente al territorio de la Franja de Gaza, pero esto solo fue pues un acercamiento, no llegó a territorio, no llegó a tierra firme y los víveres tampoco llegaron a donde tenían que llegar. Recordemos que lo que ocurre en Gaza es algo muy complicado. Estamos hablando de genocidio, estamos hablando de personas que están muriendo de hambre, personas que, pues civiles, que están siendo denominados como terroristas para tener un pretexto para poder ejecutarlos. Hay pues prácticamente todos los días amenazas por parte del gobierno de Israel donde les dicen, te mueves de este territorio, queremos despejar el sur, entonces vete hacia el norte de la franja, todos los que estén en el sur, lo sentimos, van a morir porque vamos a bombardear. Y después cambian la narrativa. Una semana hacen lo contrario. Váyanse todos al sur porque vamos a bombardear ahora el norte. Y esto nos deja muy mal sabor de boca porque además los reportes de prensa de los que han logrado sobrevivir, porque finalmente los que están adentro también están padeciendo esta falta de comida y de alimentos, es que no hay seguridad, pero además que los ataques caen también directamente en los lugares que se les han denominado refugios para ciudadanas y ciudadanos, niñas y niños de Gaza, y tampoco son respetados, igual caen las bombas. Una situación bastante complicada lo que se vive en la Franja de Gaza, y pues la buena fortuna es que cada vez hay más personas que se atreven a decir Palestina libre. Lamentable una situación que, pues, es a causa, de los egos de machitos que se sienten, pues, agredidos o se sienten con ganas de decir yo aquí mando, este es mi territorio. Y el hecho de que las guerras existan es por estas situaciones tan machistas como las que vemos en estos lugares. Lamentable lo que está sucediendo. Esperemos que todo salga bien para todas estas personas que han intentado llegar a estos lugares para brindar un poco de ayuda y que puedan pues minimizar un poco de toda esta situación que sufren todos estos pobladores. Me parece de verdad importante saber o decir que esta situación es por toda esta violencia
que de repente, pues estos machos, estos hombres tratan de imponer sus ideas, sus ideologías y que no dan paso a otras o a que les increpen o les digan, oye, sabes que esto está mal o por qué piensas de esta manera. O sea, ellos son así, tienen a las mujeres obviamente como, pues sí, como prendas, como algo que pueden usar para intercambios y demás. Toda esta situación que está pasando en este territorio israelí y demás, me parece lamentable. Me parece que sí es importante que se siga de cerca y que se haga algo a nivel mundial como lo han estado tratando de hacer, pero me parece que sí es importante mencionar esta situación de que es pues sí, por el simple hecho de que unos machos quieran poner sus ideologías, sus ideas y demás. Las guerras no deberían de existir. Me parece que sí es importante mencionarlo y que si fuéramos nosotras las que estuviéramos en estas situaciones ya habría un diálogo de por medio. Existe una posibilidad alta de que se logre un acuerdo entre pues los integrantes de Hamas y el gobierno de Israel, pero esto todavía no se ha concretado y mientras esto sigue ocurriendo, pues lamentablemente las personas siguen muriendo, ¿no? Y lo que mencionabas me parece muy atinado, esta cuestión de que no olvidemos que cuando hay una guerra, las mujeres nos convertimos en botín precisamente de esas guerras. Matices. Mi nombre es Teresa Ulloa y soy la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Teresa Columba Ulloa Ciau Ruiz murió a los 75 años en la Ciudad de México. Era feminista, abolicionista, abogada y pedagoga de formación. Una activista con más de 5 décadas dedicada a la defensa de niñas, adolescentes y mujeres. Ayudó en la resignificación de miles de caminos. En 1998 fundó la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. En cada conferencia o reunión con gobiernos y organizaciones civiles, transmitió su pasión ardiente por visibilizar la estructura del sistema prostitucional, desmontar mitos y colocar a las víctimas en el centro, arrancándolas del sistema que las esclavizaba. Su trabajo no solo consistió en crear leyes o políticas públicas, publicó libros, coordinó campañas, creó caricaturas educativas y enseñó a nuevas generaciones de juristas y activistas. Litigó más de 25,000 casos de violación a mujeres y niñas. En sus últimos años denunció una nueva forma de esclavitud sexual para las mujeres, los vientres de alquiler. Gestación subrogada, gestación por sustitución, úteros subrogados, maternidad subrogada o vientres de alquiler es la práctica en la cual se pone a disposición de terceras personas el uso y explotación de mujeres para gestar a niños y niñas que serán entregados a personas que los han encargado previo a una remuneración en la mayoría de los casos que suceden en México. Siempre aseguró que nuestro cuerpo no es una mercancía. No somos incubadoras, somos mujeres. Los niños y las niñas no se venden, no se compran. Admiramos su lucha, nos inspiró a muchas. Descanse en poder. Matices. ¿Cómo les va? Oigan, qué gusto saludarlos. Fíjense que en Milpa Alta, es una alcaldía de aquí de la Ciudad de México que está como que muy al sur, ya más cerca de llegar a Huastepec que otra cosa, ¿no? Pero resulta que en este mes van a ser la 48 edición de la Feria Nacional del Mole y bueno, va a haber una serie de actividades, de festividades. De hecho, quieren romper un récord Guinness
con la enchilada más grande del mundo. Ya saben que en México nos gusta romper récords, o sea, somos aquí o no somos, ¿no? Entonces, están con la entrevista. Está Salma Evillano y Alberto Barquera. Ellos son parte del comité organizador y bueno, la 48 Feria Nacional del Mole es en San Pedro Actopan, que es en la carretera Xochimilco-Huastepec, kilómetro 17.5 en Milpa Alta, que es una zona rural dentro de la ciudad. Es un pueblito muy bonito, muy pintoresco. Vayan, dense una vuelta. Comienza con el mes y termina hasta el 26 de octubre. Así que si tienen la oportunidad, degusten todas las variedades de mole que hay. Hola, muy buenas tardes. Oigan, pues cuéntenos, ¿qué onda con la Feria del Mole? Bueno, pues esta es nuestro 48ª Feria Nacional del Mole. Arrancamos el 6 de octubre hasta el 20... Ay, perdón, discúlpenme. Arrancamos el 3 de octubre hasta el 26 de octubre. Ok, entonces prácticamente es como que casi todo el mes, ¿no? ¿Qué más habrá? Más bien, ¿qué es lo que podemos encontrar en la feria? Este año pues vamos a poder encontrar muchas recreaciones. Vamos a tener, este año como cada año vamos innovando, este año vamos a tener el pabellón del mole, un lugar en donde se mezcla la cultura con la gastronomía, en donde vamos a tener varias conferencias con varios chefs nacionales e internacionales, y vamos a tener la visita o la muestra gastronómica de muchos productores del pueblo de San Pedro, que nos van a enseñar cómo se hace la elaboración del mole, desde la escogida de los chilitos, todo eso, hasta la culminación del mole en metate. Ah, ok. Oiga, y aparte sí entiendo que es como un proceso que no es como nada más pones a hervir ahí los chiles, ¿no? Sino que los tienes que moler y que el metate, chocolate, canela, no sé. Pues, cebolla, todo eso. Freír, sazonar, sí, es una gran elaboración para llegar a ese punto y poder saborearlo. Claro, oiga, y además de los productores que van a tener aquí, ¿qué otra clase de actividades pueden encontrar? Bueno, contamos con 22 restaurantes donde pueden degustar un mole con guajolote, un conejo en adobo, un mole verde, y también pueden pasar al área de stand de moles, que contamos con 18 stand, donde pueden llevar mole para llevar a casa y poder guisarlo pues a su gusto, ¿no? Y de ahí también contamos con un foro cultural, y pues donde tenemos elencos artísticos de cualquier tipo, tenemos para todos los gustos de género musicales. Ahí vamos a contar con la presencia de varios grupos. Ok, ¿estos grupos solamente van a estar el fin de semana? O no sé, por ejemplo, si yo voy un martes, miércoles, ¿voy a encontrar elenco? ¿O qué tipo de actividades puedo encontrar todas las semanas? Pues va a haber muchas actividades culturales, danzas, Sí tenemos danza, tenemos diario tenemos muestras de mole, le digo, ahí en el pabellón del mole, pues tenemos así como que diario tenemos conferencias, tenemos actividades. El día que arrancamos la Feria Nacional, el 3 de octubre, ese día vamos a iniciar la feria, nuevamente rompiendo el récord con la enchilada más grande del mundo. Otra vez vamos a hacer parte de ese megaproyecto. Ok, pero para hacer una enchiladota, pues sí se necesita como muchísimo mole, ¿no? ¿Y una tortillota o es en pequeñas o cómo es? Sí, hacemos con pequeñas porciones de tortilla y de maíz, y ya las vamos acomodando ahora sí que estratégicamente. Les echamos su mole, su queso, su crema, su cebolla, su pollo. O sea, le hacemos algo que sea grandísimamente rico. No, claro, y aparte el mole, ay no, ya estoy salivando, porque se antojan todas las modalidades, ¿no? Yo tengo entendido también que, por ejemplo, el mole con guajolote es como lo tradicional, ya que uno le pone pollo y que la carne de cerdo y esas cosas es como variantes, ¿no?
puede ser con conejo. Sí, claro que sí, podemos acompañarlo con conejo, con carne de puerco, pero como el almendrado es nuestro estelar, pues se lleva mucho con el guajolote, entonces con una piernita de guajolote, sus tamalitos y unas tortillitas recién saliditas del comal. Ay, qué rico. Oiga, las actividades, ¿de qué hora a qué hora están para lanzarnos desde temprano? Pues los horarios empezamos desde las 9 de la mañana y culminamos hasta que se vaya el último comensal de nuestras instalaciones. Ok, y es en San Pedro Tocpan, ¿en alguna parte en especial, en el centro del... Estamos sobre la carretera Xochimilco-Huastepec, en el kilómetro 17.5, en el pueblo de San Pedro Tocpan, en la alcaldía de Milpalta. Ok, perfecto. Pues entonces la invitación está hecha. Comienza el próximo 3 de octubre. Viernes 3 de octubre y termina el 26 de octubre. Ok, pues ya, para que nos demos una vuelta, que Milpa es más bien como zona agrícola todavía, ¿no? Aunque pertenece a la Ciudad de México. Ajá, es una pequeña provincia dentro de la Ciudad de México, la zona sur. Sí, de hecho sí. Bueno, pues Salme Villano y Alberto Barquera, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotras. Y oigan, pues allá nos vemos el viernes. ¿A qué hora es lo de la mega enchilada? A las 2 de la tarde. Órale, pues entonces allá nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Los esperamos a todos. Bye. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos escucharon en Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchas gracias también a cimacradio.org y a las chicas Matices, Erika Granados, Joana de la Cruz. Oigan, pues qué gusto que hayan compartido con nosotros estos momentos. Qué bueno que nos dejaron acompañarlas en lo que sea que están haciendo. Síganos en nuestras redes sociales y aquí nos estamos viendo la siguiente semana. Pásenla bien. Gracias, chicas. Y a todas las personas que nos están escuchando, vayan a la Feria del Mole. Allá nos vemos, por allá. Por allá nos vemos. Van a estar tocando algunos grupos, entonces se va a poner bueno. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Y por supuesto, recuerden, chicas, que aquí está su manada. ¿Qué sucede? Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.